En esta mañana, ¿cómo ve usted el altar? Un poquito diferente. Y yo sé que hay curiosidad con respecto a lo que vamos a enseñar hoy. Quiero ser prudente con el tiempo. Tome papel y lápiz. Vamos a entender un poquito el contexto de la cena en los tiempos de Jesús. Y quiero que vayamos entendiendo que cuando Jesús instituye la cena del Señor, está hablando de una práctica y está hablando de algo que para ellos era muy conocido. Y eso se maneja dentro del contexto del seder judío. La palabra seder significa el orden. Había todo un protocolo que Jesús hacía, que Él no se inventó, que por tanto tiempo el pueblo de Israel estaba haciendo, pero ahora Él viene a darle un cumplimiento, nos viene a poder interpretar todo lo que a veces se hacía en la ley, en los tiempos desde Moisés en adelante, pero que no conocían el trasfondo. Pero usted hoy lo va a poder aprender y va a poder conocer. Cuando nosotros miramos el simbolismo de lo que hay en la cena, hemos hablado de las uvas, hemos hablado del vino, hemos hablado de la copa, hablamos del pan, hablamos de la levadura, hablamos toda una cantidad de cosas que son símbolos que tienen un significado, que tienen una razón de ser, porque existe lo que existe. Así que le invito a que me acompañe por favor al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 6, segundo libro de la Torá, o segundo libro de la Biblia, del Pentateuco, de toda la Escritura. En Éxodo capítulo 6, donde vamos nosotros a mirar unas promesas que Dios le da al pueblo de Israel. Realmente son 4 promesas. ¿Cuántas promesas son? 4. No hay 3, no hay 5, no hay más. 4. En Éxodo capítulo 6 el Señor le va a dar al pueblo de Israel acerca de estas promesas. Son como columnas, son como fundamentos en la cual nosotros tenemos que entender que esas promesas son para el pueblo de Israel. Atención, eso no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Algunos judíos, por ejemplo, acostumbran a tener escrito este pasaje de Éxodo capítulo 6 y lo tienen conservados en sus bolsillos. Y ellos afirman, dicen, mire, esto que está aquí es el pacto de Dios con Israel. Y este es el pacto original. Diga conmigo, original. Y yo creo que sí es un pacto original, porque la palabra original significa genuino, algo que es auténtico, eso es algo original. Pero el hecho que algo sea original no significa que sea el primero. Una cosa es que algo sea original y otra cosa es que sea lo primero. Porque entonces algunos hebreos, algunos judíos, cuando se refieren a la ley, ellos dicen la ley de Moisés es lo original, refiriéndose como a lo primario. Y resulta que no. Dios había hecho de antemano otros pactos antes que el de la ley de Moisés, ya había hecho. O sea que si nosotros dijéramos cuál fue el primer pacto que también fue original, tendríamos que hablar del pacto que Dios hace con Adán. Hay un pacto. Ese entonces sería el original. Si no entendemos el concepto de las cosas. ¿Y por qué le digo esto? Porque es que muchos hebreos o muchos judíos quieren influenciar a la iglesia y decir, no, es que lo original es la ley, lo original es la ley. No. Hubo otros pactos, como con Noé también. Hubo otro pacto con Noé. Hubo pactos con David. Hubo pacto con Abraham. Hubo pacto de la ley de Moisés. Pero también hay un nuevo pacto. Y la ventaja es que todos estos son originales. ¿Son qué? Originales, no son falsificados. Esta camisa, esta chaqueta, por ejemplo, es algo que es original, pero no significa que fue la primera. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Por qué hago este énfasis? Porque es que hay gente que quiere imponer las cosas de la ley a estos tiempos que estamos en un nuevo pacto, en algo diferente. Y cuando algo es nuevo es porque es nuevo. Si se dice que es nuevo es porque hubo algo que fue viejo, algo que había que pasar. Entonces, ahora vamos a entender primero que todo en Éxodo capítulo 6. ¿Ya está en Éxodo capítulo 6?
Muy bien. Porque yo quiero hacer esa claridad porque es un grave error tratar de aplicar algo que está destinado para un pueblo como el pueblo de Israel, querérselo poner a otros pueblos. Eso está mal, eso no está bien. Sin embargo, vamos a mirar en el capítulo 6 lo que dice la Escritura. A partir del verso 6, nosotros leemos, por tanto, mire cómo dice, es un contrato, es un pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, en todo pacto tiene que haber por lo menos dos partes que estén involucrados, ¿cierto que sí? Aquí vamos a encontrar las dos partes. Por tanto dirás a los hijos de Israel, ahí está una parte. ¿Quiénes son la primera parte? Los hijos de Israel, que están involucrados ahí. ¿Y quién es la otra parte que está haciendo el contrato? Yo soy Jehová. El mismo Dios está diciendo, yo soy Jehová. Ahora, ¿cuál es el contrato? Vamos a ver qué dice el contrato. Dice, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que ya lo daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Y al final, ¿qué hacen los que pactan? Los que están en el contrato, los que están firmando el contrato, al final, ¿qué hacen? Lo firman. ¿Y este contrato quién lo está firmando? ¿Cómo dice al final? Dice yo Jehová. Y cuando uno mira ahí en el texto, en el hebreo, ahí aparece Dios firmando, yo Jehová, yo Yahvé, como Yahweh, como lo quieran pronunciar. No me voy a meter ahorita con esto, pero lo que queremos ver es que en todos esos contratos, siempre que Dios hacía un pacto, Él lo firmaba, Él se comprometía. Ahora, si Él se compromete, y yo creo que hay un Dios, el Dios que tenemos es un Dios fiel, ¿cuántos decimos amén? Un Dios que es leal, un Dios que cumple sus promesas. Él espera que también la otra parte, ¿qué? Lo cumpla. Lo que pasa es que a veces nosotros, al comienzo, mientras tenemos el pacto fresquito, lo hacemos bien, pero después con el tiempo se nos empieza a olvidar. Y con el paso del tiempo empezamos a añadir, empezamos a cambiar las cosas. Así somos los seres humanos, pero Él no. Él tiene todo claro. ¿Por qué le hablo de esto? Porque cuando nosotros miramos todo esto que el Señor nos va a enseñar, y todo el panorama que maneja el pueblo de Israel, que ellos lo han hecho por rito, por tradición, pero no porque hay revelación. Hoy usted va a entender que todo lo que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que hay en el Antiguo Testamento tiene una repercusión que, como dice el escritor a los Hebreos, es una sombra de algo que iba a acontecer y que hay una razón del porqué. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque con nosotros, cuando venimos a la iglesia a celebrar la cena del Señor, y la hemos celebrado también por tanto tiempo y por tantos años, a veces pensamos que la cena del Señor solamente es un pedacito de pan y un poquito de vino y es todo. Y entonces, como lo hemos celebrado así por tanto tiempo, pensamos que los hebreos o los judíos en el tiempo antiguo también venían solamente a comer un poquito de pan y un poquito de vino, y eso era la cena del Señor. Y resulta que eso no era así. Resulta que cuando ellos iban a compartir la cena, era una comida. Eso había tremenda. Y además, si era el tiempo de la Pascua, ellos iban a celebrar la Pascua, entonces eso era algo totalmente diferente. Era una reunión de alta envergadura, de tanta trascendencia, de mucha importancia. Venían de todas donde estuvieran los hebreos, venían a poderla celebrar ahí en Jerusalén. Eso era algo de gran trascendencia, por lo tanto no era algo así nomás. Eso era de mucha importancia. Y resulta que cuando nosotros vemos cómo en el ceder, en el orden de la cena del Señor, había un protocolo, hay un tiempo de cantos, hay un tiempo de coinonía, pero lo primero que quiero decirles es que cuando iban a participar del vino, ellos no participaban de una copa,
como nosotros generalmente pensamos, sino que ellos participaban de 4 copas. Diga 4. ¿Cuántas promesas había en el pacto de Israel? De Éxodo, 4. La primera dice, en el verso 6, y yo os sacaré de estas tareas pesadas. Esa es la primera promesa. La segunda que le hace el Señor al pueblo de Israel es que los libraré. ¿Los qué? Los libraré de debajo de las tareas pesadas. Los libraré de su servidumbre. Y la número 3, y os redimiré con brazo extendido. ¿Cómo los va a redimir? ¿Con qué? ¿Con brazo qué? Extendido. Y la cuarta promesa que encontramos allí, y es: yo los meteré, los introduciré, les daré, los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano. Ahí están las 4. Y entonces, cuando nosotros vamos a mirar, los judíos participaban de 4 copas durante ese periodo de la Pascua. La primera copa que ellos tomaban en el hebreo es el Kiddush. Esta copa representa la primer parte de esa promesa que usted leyó ahí en Éxodo capítulo 6. ¿Qué parte decía? ¿Qué decía en la primera parte? ¿Yo qué? Ahí lo leímos. Y yo los sacaré. Esta copa representa la salvación. ¿Representa qué? Apúntelo allí. Representa la salvación. Representa que ellos estuvieron esclavos por mucho tiempo, realmente 430 años en Egipto, y hay una promesa donde el Señor los iba a salvar de esas tareas pesadas que había en Egipto. Y entonces, en esa promesa, Dios hace un pacto, hace un acuerdo con Israel de que los iba a salvar. ¿Los iba a salvar de qué? De todo eso que estaban viviendo, de toda esa opresión, del trabajo duro de Egipto, la esclavitud, de toda una cantidad de cosas. Sin embargo, había una segunda copa ahí dentro de la celebración de la Pascua. Y la segunda copa que ellos toman está hablando de la segunda parte de ese pacto. Cuando el Señor ahí les dice: y yo os libraré de su servidumbre. ¿Yo los qué? Esta es la copa de la liberación. Esta es la copa de la qué. ¿Cómo se llama la primera? La segunda. Esto es interesante entender, porque Dios no solamente le promete al pueblo de Israel que los iba a salvar, sino que Él promete que los iba a salvar y liberar. Atención con esto, porque también nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a ser salvos, pero es posible ser salvo y no ser libre. Le explico esto: cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿es salvo? Sí, sale, porque ya sale de esas cargas pesadas, sale. Sin embargo, ¿qué pasó después con el faraón cuando vio que el pueblo de Israel salió? ¿Qué hizo faraón? Se fue a perseguirlo. Pregunto, ¿eran salvos? ¿Estaban ya fuera? ¿Pero eran libres? No eran libres todavía. ¿Cuándo fueron libres? Cuando el mar rojo se abre, cuando los que tenían la promesa de la salvación iba a cerrarse, entonces ahí ya iban a ser libres. Es posible que alguien diga que es salvo, pero no es libre. Yo recuerdo mucho, y hay muchos predicadores que enseñan y dicen: no, hermano, desde el momento que usted recibió a Cristo como su Salvador, usted ya la obra quedó hecha, ya listo, ya usted ya está libre. La verdad es que muchos de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aún luchamos y batallamos con muchas cosas de nuestro pasado. O no es así. ¿Cuántos levantan la mano y se pueden identificar? Es posible ser salvo, pero no ser libre. Y hoy vamos a estar orando para que no solamente seamos salvos, sino también para que nosotros podamos ser. ¿Se le interesa al final del servicio que oremos por eso?
Uy, porque es que hay muchas cosas que a veces en nuestra vida nos vienen del pasado, del Egipto, de lo que tenemos de atrás de nuestra vida, que nos agobian, que nos quieren atar, que no nos dejan ser felices, que no quieren que nosotros prosperemos, que nosotros vivamos con temores, que nosotros vivamos con... Entonces necesitamos la libertad. Cuando nosotros vemos lo que Dios hace, hay una tercera copa. Y esa tercera copa que el pueblo de Israel tomaba se llama la copa de según lo que leemos en Éxodo capítulo 6, que estamos hablando ahí, cuando Dios dice, y yo os redimiré con brazo extendido. Estamos hablando entonces de la copa de la redención. La primera se llama la, segunda la y la tercera la copa de la redención. En hebreo es la yeshipeshah. ¿Qué es redimir? Esa es una palabra que es bien interesante para poderla nosotros comprender, porque a veces no conocemos la magnitud de todo lo que significa la palabra redención. Y lo primero que significa sacar a alguien, rescatar a alguien de la esclavitud. Ahora, yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, yo sí reconozco, creo y confieso que yo fui comprado, que yo fui sacado, que yo fui libertado de una esclavitud que me estuvo llevando por tanto tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra redención, estamos hablando de sacar a alguien de la esclavitud, comprar a un esclavo, de lo cual yo no sé usted, pero yo creo que yo también fui esclavo de muchas cosas del pasado. Sin embargo, redención no se queda solamente ahí. Cuando usted va al diccionario de la Real Academia Española, se da cuenta que la palabra redención significa comprar por segunda vez, comprar de nuevo. Eso es como si usted tuviera este aparato, y usted lo vende a alguien, y después usted dice, ay no, yo por qué le vendí ese aparato, yo voy a volverlo a comprar. No, pero vaya otra vez vaya para la tienda, compre otro. No, yo no quiero ese, yo quiero ese. Cuando usted otra vez le dice, mire Señor, yo quiero recomprarle, eso es la palabra redención. Ahora, la palabra redención no solamente significa eso, sino también es el dicho que se aplica a cuando se cancela una deuda, cuando se cancela una hipoteca, cuando usted terminó de librar su carrito, cuando usted terminó de pagar su casa, cuando usted le dio la última cuota, cuando terminó, ahí ese bien que usted estuvo pagando, que usted creyó que era suyo, pero no era suyo, era de quien se lo financió. Cuando usted terminó, ahí ese artículo ya se dice fue redimido. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Cuando Dios le está hablando a Israel, le está diciendo, yo no solamente te voy a salvar, yo no solamente te voy a liberar, sino que yo también te voy a... Eso significa que yo sé que aunque yo los compré, ustedes se han ido, se han tergiversado, se han confundido, se han esclavizado, se han ido detrás de otros, pero aún así yo estoy dispuesto a volver y comprarlos. Yo voy a estar dispuesto a volver y dar un precio por cada uno de ustedes. Eso es lo que está diciendo esa copa de la redención. De que aunque yo soy tu dueño, ¿cuántos conocen la historia del profeta Oseas? ¿Sí recuerdan la historia del profeta Oseas? Se la cuento rapidito. Oseas es un profeta que se conservó para servir al Señor con todo su corazón, y el Señor llega y le dice, ¿sabe? Yo quiero que usted vaya y se case, pero se va a casar con una prostituta, con una ramera. Y ese hombre dice, pero ¿cómo yo, si soy un hombre santo, un hombre del Señor, un hombre que me he guardado, cómo es posible que yo me va a casar con una ramera? Y al final de cuentas, para cortar la historia, él va y se casa con la ramera, tienen hijos, empiezan a levantar un hogar, él va al lugar de los esclavos, porque después esa mujer llega y se le va, se le vuela por allá, vuelve otra vez a sus andanzas, vuelve otra vez por allá, y el profeta tiene que ir a la plaza donde están vendiendo los esclavos, y cuando ve a su propia esposa ahí sucia, andrajosa, fea, vuelta a nada, él dice, yo la amo tanto que estoy dispuesto a volver a pagar por ella, y vuelve y la compra.
Y esa es una muestra de lo que el Señor dice: ese es mi pueblo, así fue mi pueblo, les di un pacto, los salvé, los liberé, pero aún así siguen yéndose tras otros dioses, aún así hacen caso a lo que no es mi palabra, aún así caminan lejos de mis designios, aún así, pero yo estoy dispuesto a comprarlos, a redimirlos, es la palabra correcta. Pero después hay una última copa, cuando ahí dice ahí: y los meteré. Está hablando de un tiempo donde el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que nos habla a nosotros de posesión, diga conmigo posesión, nos habla a nosotros de herencia, diga herencia, nos habla a nosotros de ya poder ver cumplir el propósito que realmente Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esta también se le conoce como la copa de la alabanza. Entonces tenemos la primera copa: salvación, liberación, redimir. Y ahora vamos a mirar de eso. En esta copa está tu posesión. Nos habla de la herencia que nosotros tenemos. Si tú eres un hijo del rey, porque pertenecemos a un reino, ¿cuántos decimos amén? Si tú eres el hijo del rey, ¿quién eres tú? ¿Qué es el hijo de un rey? ¿Qué es? Y el príncipe es un Lo que nos está hablando a nosotros es de nosotros tener una dimensión bien amplia, bien especial, porque nosotros no solamente vamos a poseer una tierra. Para el pueblo de Israel, la esperanza era una tierra prometida, tierra como tal. Para nosotros nos va a hablar de algo mucho mayor que una tierra, que un pedazo de tierra en esta tierra. ¿Que es especial el pedazo de tierra? Sí. Yo creo que su casita es especial. ¿Cuántos decimos amén? Usted cuida su casa porque es especial, le costó, es especial. Si Dios le dio un territorio a Israel como nación, también es un territorio especial. ¿Cuántos decimos amén? Muy especial. Lo que no podemos caer es en el error de hacer ese lugar tan especial, pero tan especial, super, hiper, mega especial. Y hay gente que hace brigadas y hace recorridos y hace procesiones y hace cantidad de peregrinajes para la tierra santa, porque esa es la tierra prometida. ¿Que es especial? Sí, es especial, pero no es tan especial como la verdadera herencia que nosotros tenemos. Todo eso nos hablaba del antiguo pacto, y ahora usted lo va a comprender porque usted ya conoce parte del nuevo pacto. ¿Quién es nuestra herencia? ¿Un pedazo de tierra? ¿Usted qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más espera? ¿Quién es esa tierra? ¿Un pedazo de casa? ¿La salvación? Nos devolveríamos la primera copa. Nos proyecta algo, o mejor, a alguien. ¿Qué fue lo que perdió el hombre cuando se distanció de Dios? ¿Qué fue lo que perdió? La misma imagen de Dios. En el latín, el imago Dei. La misma imagen de Dios fue lo que perdió. Al haber estado a imagen y semejanza. El jardín del Edén era importante, sí. La tierra era bonita, sí. Era especial, sí. Pero más importante que esa tierra era el que había hecho la tierra, el que habitaba la tierra, que es el Señor. Nosotros salimos de Él, pero volveremos a eso, lo que va a representar. Pero eso tiene un proceso bien especial, porque resulta que ya hablamos de las 4 copas. Ya usted conoce los nombres y significa lo que representa cada una de las copas. Ahora me volveré a ellas, porque resulta que tengo que hablar ahora del pan. Cuando el padre de familia, que era generalmente el que dirigía la cena, iba a participar del pan, primero participaba de la copa, y ahorita la vamos a ver con el pasaje de Lucas, para poder entender el contexto de la cena del Señor. Cuando el padre iba a participar del pan,
Era un pan que se consideraba ácimo porque era sin levadura. Era un pan que se iba a compartir. Sin embargo, cuando el padre iba a participar antes del pan, tenía que hacer algo. Y lo que tenía que hacer era lavar las manos. Y después de que él se lavaba las manos, él llegaba y tomaba una toalla, un paño. Y esto también lo hacía no solamente el padre antes de participar y celebrar esto, sino que Jesús también tenía que haber cumplido con el proceso de lavarse las manos. Sin embargo, usted cuando lee el Evangelio de Juan, se da cuenta que ingresamos directamente a leer lo que es la cena del Señor, y el Señor compartir la cena del Señor, y a hablar de los elementos, y a repartir la copa, y partir el pan, y todo esto, pero no nos damos cuenta de esta parte, cuando el Señor lava. ¿Pero usted ha visto ese pasaje? Vio uno similar, uno parecido, donde Jesús lava no manos, sino lava ¿qué? Recuerda cuando él agarra un poco de agua, un librillo, y agarra una toalla, se la ciñe y empieza a lavarle. Hoy no vamos a lavar pies, así que tranquilo. Si usted no vino con su pedicure hecho, no se preocupe, hoy no vamos a hacer esto. Pero sí llegó un momento donde el Señor se puso la toalla. Y entonces, después de lavarle todo, al 1, al 2, al 3, llegó un momento donde se llegó a un personaje llamado Pedro. Y Pedro llega y le dice, un momento. El protocolo de la Pascua no dice que usted va a lavar pies. El protocolo de la Pascua dice que usted se va a lavar las manos y va a repartir pan. Usted no va a lavar pies y toda cosa. Y el Señor llega y le dice, mira un momentico. Yo sé lo que es la tradición de la Pascua, yo la he celebrado, pero es que eso va a ser algo diferente. Y si yo a usted no le lavo los pies, de hecho Jesús, al lavar los pies de los discípulos, se estaba lavando también sus. Y le dice, si yo a ti no te lavo los pies, tú no vas a tener parte en el reino. Bueno, estamos hablando de la herencia, del reino. ¿Y qué dice Pedro? Dice, no, si la cosa es así, entonces no me lave los pies, y no solamente, láveme todo. El Señor va a abrir la dimensión, va a abrir el protocolo de todo lo que el seder judío hacían. Y ahora Él va a mostrar y va a revelar todas las cosas de lo que está pasando allí. Lucas capítulo 22. Ahora sí vamos a mirar lo que pasa allí con lo de la cena. Lucas capítulo 22. Vamos a leer a partir del verso 7 en adelante. Cuando usted llegue a Lucas capítulo 22, diga por favor amén. Llegó el día de los panes sin levadura. Vamos a hablar de los panes ahora. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Por qué había que preparar la Pascua? Sencillo, porque eso era algo especial, porque no era cualquier reunioncita por ahí. Porque eso no era solamente convocarlos a comer un pedacito de pan y a tomar una copita de vino ahí, no. Eso era una fiesta. Había que preparar la mesa. De hecho, la mesa era no como las que usted y yo conocemos, sino que es una mesa muy bajita en la cual los comensales se sentaban era en el suelo, y no solamente ellos no comían sentados. Ellos comían realmente era recostados sobre el hombro derecho, en esta posición para comer. Y es en esta posición, usted no se imaginaba a Jesús compartiendo la cena del Señor así, tomando la primera copa, y usted no se lo imaginaba de esa manera. Siempre nos hemos imaginado de la forma tradicional. Después de que Jesús prepara la mesa, entonces ahora
En esa mesa usted sabe que iban a haber unas hierbas amargas, iba a haber un huevo duro, iba a haber un pedazo de cordero, iba a haber unos postres entre dulces y amargos, que todo eso tiene una representación, pero yo no voy a hablar de eso en este momento, no es el propósito. Pero salte por favor al versículo 9 de Lucas 22, donde estamos allí. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, porque ya iban a necesitar ¿qué? Agua. Ya esa agua estaba siendo preparada para llevar al lugar donde iban a preparar la cena. Ellos dicen: ¿dónde va a ser? Sigan al del agua, sigan al del cántaro del agua, síganlo hasta la casa donde entrare, y le van a decir al padre de familia, el que va a organizar la cena, el anfitrión, el maestro, el rabí, en el hebreo, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él los mostrará un gran aposento, y ya dispuesto a preparar allí, fueron pues y la hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, vamos al versículo 14. Fíjese, dice: cuando era la hora. ¿Cuándo era qué? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa. ¿Cuál copa? Es donde empezamos nosotros a mirar. ¿Qué copa? ¿Cuál de todas las copas tomó el Señor? Porque no era una. ¿Cuántas eran? 4. ¿Cuál copa tomó el Señor primero? Diga conmigo. La primera. Muy bien. La de la salvación. Tomando Jesús la copa, la primera copa, llega y dice, versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta el de que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre. Esta representa la copa de la ¿qué? La salvación la toma el Señor y la reparte entre sus discípulos. Diga conmigo: la salvación es para ser repartida entre los discípulos. Ahora yo quiero preguntarle: ¿usted es discípulo de Jesús? Si Jesús le da esta copa que se llama y se la da a usted, usted toma la salvación, usted la bebe, ¿y qué tiene que hacerla? Pasársela. Eso nos habla de nuestro compromiso aquí en la tierra de salvación a otras personas, de evangelizar. Y la pregunta en este momento es: ¿a cuántos usted, ya pasó medio año, a cuántos usted le participó de la copa de la salvación? ¿A cuánto ganó usted para Cristo en estos 6 meses? ¿A cuántos ha ganado usted en los últimos 5 años para el Señor? ¿A cuánto usted le ha repartido? Porque es que la salvación la hace Él, pero se la entrega a los hombres para que los hombres la repartamos. Ay, que no la quiere, ¿se acuerda la predicación del mes pasado de la copa de la mujer, el matrimonio? Si no la quiere comprar, pero ese no es problema mío, yo tengo es que pasarla. Si no la quiere tomar, es problema de él, pero yo cumplí. Y si no, venga para otro, pero hay otro que sí querrá. Ahí hay un gran problema que tenemos nosotros con respecto a la salvación. Ahora llega y después de que le reparta, dice: repartirla entre todos vosotros. Esto le dice: yo no voy a volver a beber más esta copa hasta que no esté en el reino, la salvación. Cuando nosotros miramos entonces, yo creo que usted y yo algún día vamos a llegar al reino. ¿Cuántos vamos a llegar al reino? Y algún día que nosotros lleguemos al reino, cuando estemos en el reino y ya estemos delante del Señor, y el Señor nos dé la copa de la salvación, nos va a decir: ahora sí que están salvos, ahora sí se cumplió la salvación. No es que ahora no estemos salvos, lo que pasa es que vamos nosotros a volver a tomarla con el Señor y decir:
La salvación que nosotros recibimos hoy ya es una realidad. Ahí sí ya, como dice la Escritura, no habrá dolor, no habrá angustia. Ya somos salvos completamente. Pero entonces ahora, saltemos al versículo 19. ¿Qué hizo Jesús en el versículo 19? Y tomó el pan. ¿Tomó qué? El pan. Y lo partió. Pero resulta que cuando nosotros miramos el pan, preste un momentico su atención, el padre de familia realmente no tenía un pan, realmente él tenía un pan, 2 panes y 3 panes. Para el hebreo, este representa a Abraham, este significa o representa el hijo, Isaac, y este, Jacob. La pregunta es que él toma el pan, pero va a partir un pan. ¿Cuál pan es el que parten? ¿Cuál cree usted que parte? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿A Abraham, a Isaac o a Jacob? ¿A cuál parte? El segundo, el hijo. Uno representa al padre, el otro el hijo. Este es el que él va a partir. El padre de familia parte el segundo pan. Y cuando Jesús toma el pan, va a decir: ustedes por muchos años han estado partiendo el segundo pan, bien, el del hijo. Pero resulta que este pan no es Isaac. Este pan soy yo, que va a ser partido por vosotros. El que va a ser completamente partido. Es el segundo pan. Ahora dejémoslo un momentico aquí porque quiero avanzar un poquitico con respecto a lo que es la enseñanza. Después de que Jesús parte el pan, según lo que leemos ahí, Él va a darlo a comer para todos los demás. Tomó el segundo, no el primero, lo reparte. Y Él les está diciendo: mire, Isaac iba a ser sacrificado, pero no lo fue. Isaac fue puesto en un altar, pero no fue ofrenda. Yo soy el hijo, voy a estar partido y yo voy a ser entregado. Es la diferencia. Los hebreos por mucho tiempo han estado celebrando esto, pero no llegan a tener la dimensión de todo lo que significa. Ahora salte conmigo al verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, eso significa que se comió el pan, tomó la copa, diciendo, la pregunta es: ¿ya comieron el pan? ¿Cuál copa va a tomar? ¿Cuál de las 4 copas que hay allí? ¿Cuál es? La salvación ya la tomó. Ahora toma la segunda copa. La segunda copa es la de la liberación. Pero el padre judío, cuando toma la copa de la liberación, va a hacer algo bien interesante con todos los que están en la familia. Él dice: el Señor a nosotros nos dio 10 dedos. Y nuestro pueblo, hablando el judío, el hebreo, Israel, nuestro pueblo fue libre gracias a 10 plagas. ¿Y sabe qué hace el padre? Toma la copa, unge, mete su dedo en el vino y llega y dice: esta copa, la copa de la liberación, por esta copa nosotros fuimos libres y Dios nos hizo libres a través
del agua que se convirtió en sangre y pan, derrama sobre el pan. Y cuando él dice eso, el resto de la familia dice: somos libres por la sangre del Cordero. Después el padre de familia llega y mete su segundo dedo y dice: nuestro pueblo fue libre por la plaga de las ranas, moja y salpica. Y el pueblo dice: somos libres por la sangre del Cordero. Mete el tercer dedo. El pueblo dice: somos libres por la sangre del Cordero. Y así con las 10 plagas, una a una. Lo triste es que esa gente repite, pero no sabe quién es el Cordero. Ellos creen que es el Cordero Pascual, el que se derramó esa sangre en los postes, los dinteles, ¿se acuerdan? Ellos piensan que fue animal, y resulta que ese no es. Quien da libertad realmente al alma es ¿quién? Por eso habla de la libertad, de la liberación. Cuando nosotros entonces seguimos, porque quiero avanzar, si usted lee Lucas capítulo 11, verso 20, yo sé que usted ha leído un pasaje cuando a Jesús lo cuestionan acerca de los milagros y las liberaciones que él hace, y lo cuestionan, y él dice: si yo por el dedo de Dios, ¿se acuerda?, hago liberaciones, ¿se acuerda? Ya entiende un poquitico el pasaje, la figura de por qué el dedo de Dios. Esa es otra predicación de lo que no vamos a hablar ahora. Pero después del Señor levantar la segunda copa, de repartirla, ahora se toma el pan, se parte, se comparte, se empieza a dar. Cuando usted mira el relato entre la segunda copa, de ahí en adelante, ¿sabe qué hacen los discípulos? Se ponen a pelear y empiezan a discutir: bueno, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Y quién va a estar aquí? ¿Y quién va a estar allá? Y están en una pelea y toda cosa. Y después llega y pasa un momento donde el Señor dice: basta, pare. El Señor se para de la mesa, sale del aposento alto y se va. ¿Para dónde? ¿Para dónde se va el Señor después de la cena? ¿A dónde? Al Monte de los Olivos. Y él va a estar allí orando en Getsemaní. Y entonces cuando él está orando, llega un momento donde él está hablando con el Padre, él está intercediendo y está clamando. Y dice: Padre, ahora va a llegar un momento tan difícil para mí, va a ser algo tan crucial, que si es necesario, pasa de mí esta copa. El Señor está hablando de una copa que tiene que ser bebida, que tiene que ser, pero ya Él no está aquí en la mesa. Él ha salido, y ahora entonces dice la Biblia que en medio de ese sufrimiento sus gotas eran como gotas de ¿qué? ¿Sabía que esa palabra gotas también se puede traducir como el jugo o el vino? También esa palabra gota no se aplica solamente al agua, sino toda esa sustancia. Y entonces esta copa que estamos viendo aquí en la mesa, ahora en el huerto, es el mismo Cristo que se llama la copa de la ¿qué? Él era de ser el único redentor. Ya esto no es de obra de otros, esto no es fruto de otros. Ahora Él es el vino, ahora Él es la uva que va a ser procesada, que va a ser molida, que va a ser derramada su sangre para que la humanidad pueda tener redención. Él, solamente Él, no hay otro. Eso usted lo encuentra a partir del verso 39. Pero Él dice que Él nos iba a redimir con brazo. ¿Ya entiende usted la figura del brazo extendido? Que iba a ser una entrega de Él, que iba a ser un sacrificio de Él, que Él no iba a escatimar a su propio Hijo para salvar a la humanidad. Ahora, lo interesante es que esta copa de ira, que también se le llama así en el Antiguo Testamento, cuando se hace referencia a esa copa, apunte estos pasajes para que usted los tenga en su casa, los va a leer. Se le refiere, por ejemplo, contra los malvados. En el Salmo 11, verso 6, Salmo 11, verso 6, habla de esa copa de los malvados.
También esa copa se habla de que contenía la indignación divina contra los impíos. Eso lo encuentra usted en el Salmo 75, verso 8. También se le llama copa de la ira de Dios. Eso se le llama en Isaías 51, 17. Y si usted va a Jeremías 25, 15, usted va a encontrarle que se le llama la copa del furor. Mire, en ese momento, Cristo, que se hace una copa, está recibiendo el pago, la maldad de la iniquidad, todo ese castigo, la furia de Dios, la ira de Dios en su propio Hijo, en esa copa que se está vertiendo. ¿Por qué Jesús no levantó esta copa en el aposento alto? Porque Él era la copa. Diga, falta una. Cuando nosotros miramos, sabemos que Cristo va a padecer, le va a costar entregar su vida. Ahora Él es tomado, Él es enviado a un juicio y todo lo que nosotros conocemos. Cuando nosotros vemos la última copa, ¿dónde está la última copa que Jesús levanta? ¿Dónde está después de ese juicio? No aparecen más copas, no aparece más vino, pero se tiene que cumplir. Y resulta que cuando Jesús ya está en la cruz, colgado, llega un momento donde Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has? Dice la Biblia que alguien le acercó un hisopo con un poco de aquí yo no tenía que haber echado vino, tenía que haber echado vinagre. A Jesús en un momento llegan y le ofrecen con una esponja vinagre con hiel, y Él esa no la toma. La hiel tenía como unos fenómenos narcóticos como para prevenirle el dolor, para apaciguarle el dolor. Y Él dice: no, yo no voy a apaciguar el dolor, yo no voy a apaciguar, yo me lo voy a consumir como debe ser, lo voy a sufrir como debe ser. Pero cuando Él dice Elí, Elí, lama sabactani, alguien por ahí que conocía la Biblia dijo: oiga, eso está escrito en el libro de los Salmos. Y ese alguien le pasa un hisopo con ¿qué es el vinagre? Vino amargo, agrio, ya. Es fruto de la... Y cuando Jesús toma esa última copa, es cuando Él dice: consumado, tetelestai en el griego, consumado es. Y es esa consumación del sacrificio de Jesús. Ahí es donde nosotros podemos entender que somos constituidos hijos de Dios. Que Él dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por ese sacrificio, por esa sangre vertida. Es por el sacrificio de Jesús que nosotros tenemos heredad para ser parte del rebaño del Señor. ¿Cuántos decimos amén? No hay otra forma. Ahora, ahí en la cruz fue donde Cristo venció al diablo, la muerte y todo lo que nos era contraria. Fue en la cruz. Hay gente que equivocadamente llega y dice: no, Cristo está en la cruz, muere y se va 3 días por allá, y allá pelea con el diablo y viene a reclamar y viene a decir, y ahí es donde Jesús gana. No, Jesús no gana allí en 3 días después ni en la sombra de muerte. Jesús gana, redime a la humanidad y la trae a herencia es cuando Él está en la cruz. Ahora entendemos por qué dice Pablo que Él en ese momento en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Por eso es importante entender el mensaje de la cruz. Pero es importante entender este proceso, que mientras algunos lo hacen cada año, cuando yo fui a buscar este pan,
Yo quería encontrar el pan matzó. Me dijeron en varios lugares, no señor, no estamos en temporada. Yo quería traer el pan original. Y busqué pan sin levadura, lo más, no encontré, no estamos en temporada. Le traje uno parecido. Pero así como en el Amazonas nos tocaba ungir la gente con aceite de motor de lancha y se movía el Señor, porque es que lo que hace especial no es la calidad de aceite de oliva, sino es el Señor. Yo creo que si podemos comer este pan hoy que tenga levadura, no tiene tanta trascendencia, porque hoy entendemos que hay alguien que sí es el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Estos son símbolos, y algunos solamente tienen temporadas para poder recibir a Jesús, o temporadas para poder tener la oportunidad de ser salvos, y temporadas de poder celebrar una Pascua. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo libremente, en cada momento de nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Póngase de pie, por favor, porque queremos hoy terminar. Si usted llega y me pregunta, bueno, y cuando nosotros estamos aquí en la cena del Señor, ¿cuál levantamos? Esta copa que nosotros tomamos cada mes, ¿cuál representa? ¿Cuál es la primera, la segunda? ¿Cuál cree usted que es? ¿Cuál es? Todas están allí. Esa es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros levantamos la copa de la salvación, nosotros nos anunciamos que tenemos un Salvador, que el Salvador no es la copa, que el Salvador es el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Cuando nosotros estamos levantando la copa de la salvación, estamos haciendo memoria del pasado, de lo que Él hizo. Cuando nosotros levantamos la copa de la libertad, de la liberación, estamos diciendo, Señor, hasta el día de hoy he luchado con ciertas cosas en mi vida y yo necesito libertad. ¿Cuántos decimos amén? Pero también sé que yo a partir de ahora no soy perfecto, que también voy a fallar y voy a cometer errores. Yo no sé si usted los comete, yo sí. Pero aún así, aunque tenga tropiezos el día de mañana, yo sé que tú eres mi libertador, que tú eres mi redentor, que yo me extravié, que yo me perdí, que yo hice una cantidad de cosas equivocadas, pero cada día tengo oportunidad de volver a sus brazos de amor. Y aunque el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre, cuantas veces alguien falle, aunque 7 veces caiga él, no está hablando del inconverso, del justo, el Señor lo redime y lo levanta. Y 7 no es que le está contando, va una Claudia, va una David, mire, ya llevas 3, Humberto me fue, ya llevaba 5. No, Él no está contando. Cuando Él habla del 7, habla de la plenitud. Está diciendo, cuantas veces usted y yo caigamos, tantas veces está la misericordia del buen Padre que nos quiere redimir. Y sé que la vida cristiana no es muy dulce, que digamos. Sé que hay cosas amargas que toca vivir. Pero cuando yo entiendo el precio que Él pagó por mí, mis vinagres son dulces comparados con lo que mi Salvador tuvo que soportar por mí. Así que yo creo que hay muchos motivos para hoy poder tomar la cena de una manera diferente, para poder comprender que lo que hacemos cada domingo de cena del Señor, usted ha tenido un panorama un poco cada vez más amplio de todo lo que significa, de todo lo que representa, de todo lo que es ese acto. Cierre sus ojos por un momento, por favor.